Nos vamos ahora a la región de O'Higgins por un femicidio brutal y que se suma también a lo ocurrido esta semana en Santiago. Cata Miranda está en Pelequén y nos va a entregar más detalles de una semana que ha estado marcada por la violencia de género, ¿no? ¿Cómo estás, Cata? Buen día. Hola, muy buenos días. Lamentablemente marcada por la violencia de género y hoy obviamente nos trasladamos hasta acá, hasta la región de O'Higgins, estamos en Pelequén, porque durante horas de la mañana del viernes, Nora, de 61 años, mientras entregaba a su nieto de 6 años al furgón para que se fuera al jardín, su expareja, un hombre con el cual había terminado una relación hace aproximadamente un año, vivía al frente de su casa, ingresa al domicilio, la ataca, la golpea, además la estrangula y además la ataca con un cuchillo, finalmente dejándola al interior de su domicilio. ¿Cómo detectan esta situación? Este menor de 6 años, quien presencia este delito contra su abuela, sube hacia el furgón, se traslada hasta el jardín. A las personas que lo recibieron les llama la atención de que todas las mañanas era su abuela Nora quien lo entregaba, pero esta vez salió corriendo solo. Vieron una actitud extraña también en este menor de 6 años y finalmente se dieron cuenta de lo que había ocurrido. Le avisan a la madre de este menor, que es una de las hijas de los 8 hijos de Nora, y finalmente llega hasta el domicilio y se da cuenta de que su madre estaba fallecida al interior del domicilio. En ese momento se desconocía quién había sido el agresor. Había quizás una hipótesis de que podía ser su expareja, pero todavía no había claridad, no había certeza. Fue la policía de investigaciones quien llegó hasta ese lugar para poder periciar el espacio, poder también ver cómo es que ocurre este hecho, porque a Nora además le faltaban algunas joyas. Entonces presuntamente también estaba o se barajaba esta hipótesis de que habían ingresado a robar, habían algunas especies que no estaban. Entonces ahí hubo una especie de confusión en primeras horas de la mañana para poder determinar qué es lo que había ocurrido. Sus hijas se trasladaron rápidamente hasta ese lugar, conversaron con la policía de investigaciones y bastó unas horas para que este hombre se entregara a la policía de investigaciones, confesara el crimen contra Nora, y estamos hablando de su expareja hace un año, que era parte de la hipótesis. Él habría estado consumiendo drogas durante 3 días seguidos. Esa es la información que nosotros hemos podido recabar, Lucho, durante esta mañana. Nosotros llegamos hasta el domicilio de Nora, de ahí nos trasladamos a la casa de una de las hijas que vive muy cerca de acá del barrio. Es un barrio, un pueblito muy pequeño. Llegamos hasta este lugar, pudimos conversar con una de sus hijas fuera de cámara. Cerca de las 10:30 de la mañana se van a trasladar al Servicio Médico Legal de Rancagua. Son 8 hermanos, van a ir todos juntos porque al mediodía deberían entregar lamentablemente el cuerpo de Nora. Quisimos también conversar con ella para poder conocer más antecedentes. Ella nos comentaba que finalmente se va a poner de acuerdo primero con sus hermanos para poder ver cuál de ellos se acerca al menos a la prensa, pero efectivamente es una situación al menos lamentable. No se había visto acá en Pelequén. ¿Cata? Ellos como familia hace unos años atrás habían sido víctimas de una situación similar. Dime, Lucho. ¿Existían denuncias previas? ¿Denuncias, perdón? Esa información al menos no la tenemos todavía clara. Sí habían habido episodios de violencia anteriormente, al menos su hija me comentaba que había sido una relación bastante tóxica. Donde quizás se habían determinado, o quizás ellos como círculo más cercano conocían de algunas situaciones. Si esto llegase a ocurrir y fue una posterior denuncia, al menos todavía no se conocen esos antecedentes del todo, pero sí habían situaciones o episodios quizás donde se había visto que este hombre había tratado de violentarla. Viven al frente,
entonces en varias oportunidades la amenazaba o producto del problema que tenía, que consumía drogas, trataba de conseguir especies para después venderlas. Entonces eso al menos nosotros hemos podido reportear una relación bastante compleja. Por eso es que Nora termina este vínculo con este vecino. Ella tenía 61 años, termina este vínculo con este vecino y efectivamente él nunca entiende que evidentemente la relación había terminado e insistía constantemente en molestarla, como vivía al frente, la intimidaba, bueno, aparecía constantemente hasta que finalmente espera que este menor de 6 años sea entregado al furgón para que fuera trasladado hasta el jardín. La casa queda abierta y él ingresa y la ataca, pero lamentablemente el menor no alcanza a salir del todo de la casa y presencia toda esta situación, Lucho. Eso te iba a preguntar. Los dos crímenes de esta semana tienen también esa característica, que lo presenciaron menores de edad. El de Antonia en Santiago Centro también. Su mamá termina siendo apuñalada frente a él. Entonces estamos viendo que hay dos situaciones que a mí aquí me llaman mucho la atención y por eso te preguntaba lo de las denuncias. El sistema no está funcionando, no funciona. Y no es que no funcione ahora, no funciona hace como 5 años. Porque la cantidad de veces que hemos visto femicidios en los que existían denuncias es altísima, es altísima. Entonces te das cuenta que las mujeres en especial están en una situación de vulnerabilidad que es súper evidente. A mí en general me molesta mucho cuando dicen que los movimientos feministas le ponen color con el tema. No, no le ponen color. Lo conversábamos ayer cuando supimos de esta noticia. Leyendo, perdón si voy a adelantar una noticia, pero en uno de los capítulos de Atrapados 133 teníamos la cifra de denuncias por violencia intrafamiliar del año 2024. Eran cerca de 24.000 denuncias que se habían presentado el año 2024. De ellas, el 75% equivalen a mujeres que denunciaron. El 75% son mujeres, el 25% solamente son hombres. Entonces, evidentemente las mujeres están en una situación de vulnerabilidad mucho mayor cuando se trata de violencia intrafamiliar. La violencia de género, Lucho, ocurre una situación bastante particular, porque quizás hemos visto noticias recientes donde los agresores finalmente atacan a sus víctimas, exparejas, parejas, o con quienes tuvieron algún vínculo madres de sus hijos, frente a menores. Por lo general podríamos hablar, tal como hablamos de otro tipo de delitos, es el modus operandi del agresor. Que ataca a la mujer y por lo general lo hace en presencia del menor, independiente si sea su hijo o su hija, porque eso agrava e intimida y es aún más grave en la forma en que ellos ejercen esta violencia en contra de las mujeres. Aquellas personas que quizás nos hemos dedicado un poco más a las coberturas de violencia de género, no hemos enfrentado este tipo de situaciones, no es una situación aislada, los agresores de por sí operan de esa forma y es muy difícil detectarlos a simple vista porque el agresor no tiene un perfil, no es fácil público, darse cuenta por la forma en que se viste, por la forma en que habla. Quizás hay algunas señales en medio de la relación cuando se está desarrollando, pero no hay un perfil del agresor, por eso es tan difícil detectarlo. También es el sistema en cuanto a las denuncias que generan en su mayoría algunas mujeres, también es muy difícil denunciar. O sea, esa mujer que denuncia no es a la primera situación de violencia a la cual se enfrenta con esta persona. Por lo general ya ha pasado mucho tiempo y eso también es muy cuestionado en el sentido de que ¿por qué no denuncia? Bueno, la mujer cuando es víctima de violencia pasa por un proceso psicológico complejo. No es fácil un día levantarse e ir a hacer una denuncia de que la persona con la cual tú has compartido tu vida en algún momento fue de una forma y después se transformó en otra. Entonces es una situación bastante compleja y es lo que se genera
genera en torno a la violencia de género, y no solamente aquella que tiene foco en las mujeres, sino que también los menores que presencian este tipo de situaciones también son víctimas de la vulneración de sus derechos como niños, niñas, y también es un tipo de violencia la que se ejerce por parte de los agresores cuando presencian este tipo de situaciones los niños, como es el caso de Nora Muñoz, quien finalmente es asesinada en presencia de su nieto de 6 años, es un menor de 6 años. Nosotros, Lucho, pudimos ayer conversar con la Policía de Investigaciones, quien nos entregó más detalles sobre cómo ocurrieron estos hechos durante horas de la mañana del viernes, también esta situación donde finalmente el agresor se entrega a la Policía de Investigaciones. Los invito a escuchar un poco de lo que nos detallaron. Al interior de un inmueble, específicamente una dependencia destinada a cocina, podemos encontrar una persona de sexo femenino, pudiendo establecer que la causa posible de muerte de esta persona correspondería a heridas cortantes a nivel cervical. Se tiene una línea investigativa en la cual podría existir una participación en el hecho de una expareja de la víctima. Según los primeros antecedentes que hemos recabado, efectivamente había una relación de 1 año aproximadamente, relación que terminaban y después volvían. Antecedentes de denuncia previa no lo tenemos objetivamente en estos momentos, tenemos que recabar dicha información. Bueno, ahí está, lo decía la PDI, de que están recabando la información referente a la existencia de denuncias en este caso. Pero Cata, yo creo que aquí tú vayas a concordar conmigo. El tema de las medidas cautelares, las órdenes de alejamiento, hace rato que no funciona. O sea, ¿cuándo tú te das cuenta de que una medida cautelar se rompió? Cuando el agresor llegó, cuando ya está ahí. Ahí es cuando el sistema se da cuenta que la medida cautelar o que la orden de alejamiento o que la forma en la que él no esté cerca de la víctima se rompió, no se cumplió. ¿Cuándo? Cuando el agresor ya está ahí. Yo hace muchos años atrás justamente reporté este tema de, en el fondo, cómo el sistema le falla a las mujeres en relación a aquellas que han hecho las denuncias por ser víctimas de violencia intrafamiliar. En algunos municipios, al menos en la región metropolitana, trataban de ayudar también y aportar al sistema judicial entregando unos botones de pánico. Apretaban este botón de pánico justamente cuando el agresor se acercaba cerca a la casa o al trabajo, claro, estaba cerca o comenzaba a amenazarlo, porque en el fondo el agresor tiene distintas etapas, no es que llega finalmente y concreta el femicidio, sino que de forma previa comienzan a perseguir a la víctima, van a sus trabajos, a su casa, la amenazan, la intimidan, por lo general comienzan a romper cosas de su casa, claro, comienzan con los mensajes. Hay distintas etapas que son previas al femicidio, porque el femicidio es la expresión máxima de la violencia de género. Pero antes ocurren muchas cosas. Sí. No es que esta situación ocurre de un día para otro, sino que hay distintas señales que en el fondo se van dando, y es por ello que el sistema en este caso falla, porque podrían evitar efectivamente que esta expresión máxima de violencia, que es el femicidio, no ocurra. Independiente de lo que vaya, porque a veces no solo se denuncia una vez, sino que reiteradas ocasiones. Algunas medidas cautelares son no se acerque a 150 metros de la víctima, pero a veces, en este caso, por ejemplo, ¿cómo no se acerca a 150 metros de la víctima si vive al frente de la casa? Claro. Es una situación quizás excepcional, pero capaz a lo largo de nuestro país hay muchos casos similares. Sí. Dime, Lucho. En el caso de Antonia Carrasco, quien fue asesinada esta semana, ella había denunciado 3 veces antes. Incluso se había categorizado con categoría de riesgo vital. En este caso, cuando las mujeres denuncian y después siguen los conductos regulares, se les hace una evaluación del riesgo en el que están. Ella estaba en el riesgo más alto. Estaba incluso, perdón que me salga un poco de la situación que tú estás reportando, pero es también para darle un poco de contexto. Cuando las mujeres denuncian, se les categoriza según el riesgo en el que están. Ella estaba en el riesgo más alto y aún así su expareja llegó a su casa, la apuñaló, atacó a su papá frente a su hijo y después se suicidó.
hay una cifra que es súper importante también, no la tengo en este momento, no la he podido encontrar, que tiene que ver con la cantidad de mujeres que denuncian violencia intrafamiliar y después retiran las denuncias. Y las retiran precisamente porque no tienen seguridad para ellas tras haber denunciado y también por un efecto de manipulación de parte de los agresores. Pero también hay una cantidad importante, como lo decía en este primer punto, de mujeres que retiran las denuncias porque sienten que si denunciaron pasa a ser peor para ellas. Sí, Luis, en varias ocasiones también nosotros como sociedad a veces cuestionamos el por qué se retira la denuncia. En el fondo siempre se quiere culpar a la víctima, como en el sentido de por qué no denuncia, por qué no retira, por qué retira la denuncia, por qué protege al agresor, cuando los ojos, cuando el sistema judicial, cuando las policías tienen que tener quizás su objetivo en aquellos agresores que quizás en reiteradas ocasiones tienen denuncias pasadas en otros vínculos con otras mujeres. Por lo general esto ocurre y a veces pasa también que quizás la sociedad cuestionamos mucho a la mujer de por qué toma distintas acciones en relación a las denuncias, pero los ojos debiesen estar puestos en el agresor. O sea, hoy día tenemos hombres entre medio de nosotros, y no solo hombres, sino que también mujeres que han agredido a sus parejas, a sus esposos, a sus pololos, pero no los podemos percibir como sociedad. Algo en el fondo ocurre en donde quizás hay una falla en relación también a la salud mental de las personas y también a las policías y sin duda que al sistema judicial una vez esto ya se denuncia, porque no hay un seguimiento, no hay una persecución en el fondo para poder verificar si esta persona realmente se acerca o no se acerca a la víctima. Por algo llegan e ingresan a las casas y terminan asesinando a estas mujeres. Exactamente. Te agradecemos, vamos a estar contigo en cualquier minuto próximamente para tener más detalles y qué es lo que va a pasar también procesalmente con el agresor. Sí, bueno, retomamos el contacto más adelante. Nosotros estamos esperando que lleguen acá la mayoría de los hijos de Nora para poder conversar con ellos y obviamente respetar la situación que están viviendo, que es muy triste, y por ende también que ellos puedan coordinar una vocería. Se comprometieron a eso al menos. Ok, te esperamos entonces. Muchas gracias.